Hola y bienvenidos al curso de Análisis Estadístico Multivariante 2024. Mi nombre es Diego Ángeles Valdés y en esta primera clase lo que vamos a revisar es conceptos y conocimiento básico de estadística. Eh, las lecturas recomendadas para esta primera parte son los primeros dos capítulos de este libro, Discovering Statistics Using R, de Andy Field. En estos primeros dos capítulos lo que van a encontrar es información sobre definiciones, conceptos y conocimiento básico que vamos a ocupar y que va a ser necesario para entender los nuevos análisis. Y bueno, el último capítulo, el capítulo 3, es de introducción al lenguaje de programación R y es el lenguaje que vamos a estar ocupando a lo largo del curso. Entonces, el material está disponible en línea para que lo puedan revisar y lo pueden descargar. Ok, bueno, ¿qué es la estadística? Me gusta iniciar con este ejemplo. Aquí lo que observamos es un plot que tiene en el eje de las X grupos, tiene dos grupos, adultos jóvenes y adultos mayores, y en el eje de las eh, ordenadas lo que tiene es una prueba de inteligencia. Aquí mismo en este plot lo que podemos observar es que tenemos dos plots para el grupo de adultos jóvenes. Por un lado tenemos esta distribución, este plot de densidad que nos dice cómo se están comportando los datos y adentro de ese plot lo que nosotros encontramos es un box plot. Recordemos que los box plot son importantes y muy informativos porque nos dan información de cómo se comportan los datos. Tiene en la caja, tiene tres líneas horizontales que son estas, correspondientes a los cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Mientras que los bigotes van a marcar el valor mínimo y el valor máximo de los datos. Asimismo, observamos que hay puntos azules. Estos puntos azules hacen referencia a las observaciones. Y bueno, si yo les preguntara si existen diferencias entre una prueba de inteligencia en el grupo de adultos jóvenes comparado con los adultos viejos, pues muchos a lo mejor dirán que es necesario una prueba estadística para saber si estas diferencias existen. Y sí, podemos aplicar a lo mejor una prueba y ver si sí hay diferencias. Sin embargo, una de las reglas en estadística es yo no necesito, o más bien no se necesita estadística cuando nosotros podemos observar visualmente que estas dos distribuciones están completamente separadas. Entonces, la estadística se usa justamente cuando tenemos incertidumbre sobre qué está pasando sobre nuestro fenómeno de estudio. Eh, de manera general, la estadística la estadística es la ciencia que implementa diversas herramientas matemáticas y computacionales con la finalidad de recopilar, analizar e interpretar los datos. Tiene tres objetivos. El primero de ellos es describir, el cual se enfoca principalmente en entender y comprender nuestro fenómeno de estudio. Y aquí principalmente es donde se usa la estadística descriptiva. Recordemos que tenemos tres principales este, medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, y tenemos eh, métricas que nos ayudan a entender qué tan separados están nuestros datos, entre los cuales nosotros obtenemos que son la varianza y la desviación estándar. El otro objetivo es decidir. La estadística nos ayuda a tomar decisiones basadas en nuestros datos, siempre y cuando estén en relación con nuestro fenómeno de estudio. Y como les mencionaba, es usualmente cuando hay mucha incertidumbre. Y el último punto, el último objetivo de la estadística es predecir. Nosotros queremos conocer predicciones a futuro justamente para buscar cómo se comporta un fenómeno de forma longitudinal, es decir, a futuro. Aquí también se relaciona con el objetivo 2, donde el punto es tomar decisiones.
En resumen, para poder utilizar la estadística, pues se necesita variabilidad de los datos e incertidumbre. Eh, Me gusta también iniciar con esta historia, la cual es eh, la leyenda del Golem de Praga. Esta historia se centra en Praga en el siglo XVI, donde existía un boom intelectual en las artes y en las ciencias. Asimismo, había un grupo minoritario, una minoría, la cual era perseguida y maltratada. Esta minoría era un pueblo judío, pero la leyenda cuenta de que había un rabino eh, de nombre Lu, el cual era defensor del pueblo judío. Cuenta la leyenda que él crea un robot mitológico, un robot de arcilla, justamente para defender a este pueblo judío, al cual él nombra Golem, el cual se describe como un ser poderoso, sin embargo que carece de intelecto y carece de intención propia. Simplemente se delimitaba a hacer las tareas que se le eran encomendadas. Sin embargo, esta leyenda tiene un final un poco lamentable, debido a que un día se le encomienda al golem que saque agua del pozo. El golem empieza a sacar agua del pozo. Sin embargo, como las instrucciones no son muy claras, el golem inunda la ciudad. Debido a esto, Lu eh, desmantela el robot de arcilla y hoy en día pues solo es considerada una atracción turística en la ciudad. Eh, los golems o el golem de Praga es una metáfora que hace el doctor Richard McKeeler en su libro de Statistical Rethinking, el cual también está dentro del material para que pueda ser revisado, y hace la metáfora de que los golems son igual al modelamiento estadístico. Un golem, en ese caso, era poderoso, sin embargo, carecía de intención e intelecto. Y un modelamiento estadístico justamente es muy similar. Ocupamos hoy herramientas computacionales, las cuales nos facilitan la tarea, nos facilitan eh, el modelamiento de los datos, porque se hace hoy en día en computadoras. Sin embargo, estas computadoras pues se apegan a las instrucciones que nosotros les demos. Si nuestras instrucciones no son de forma adecuada, correcta o específica, pues obviamente vamos a tener repercusiones. Repercusiones en la forma de cómo vamos a interpretar los datos. Bueno, aquí tenemos una imagen más de cómo son los golems y cómo están distribuidos en la ciudad. Y pues recordar que un golem es igual que un modelamiento estadístico. Poderoso, sin conciencia y puede ser peligroso. Por eso, dentro de este libro se maneja un esquema. En este diagrama de flujo, lo que pueden observar ustedes es eh, un flujo sobre qué decisión tomar para elegir una prueba estadística adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos que empieza el diagrama de flujo con tipo de dato. Tiene dos vertientes, si los datos son continuos, si los datos son discretos, y te va haciendo un diagrama de flujo con diversas preguntas con base en lo que tú quieres. Por ejemplo, tipo de dato, a lo mejor tenemos datos continuos que queremos conocer, pues una relación o una diferencia. Supongamos que queremos hacer una relación. Nos preguntan si nuestros datos son dependientes o independientes. Y pues si nuestros datos son independientes, pues nos recomiendan hacer una regresión, un análisis de regresión. Entonces, cada una de estas vertientes de este diagrama de flujo, pues culmina en una prueba estadística, un análisis de regresión, una R de Pearson, una correlación de Spearman, etcétera. Es importante conocer cuáles son los supuestos y cuál es lo que está detrás al momento de elegir una prueba estadística o seleccionar un análisis estadístico.
Para fines de esta clase, perdón, para fines de este curso, nos vamos a enfocar en análisis multinivel, los cuales pues son un poquito más complejos que los que describe esta pequeña diapositiva. Eh, Vamos a empezar con una serie de conceptos básicos. Por ejemplo, un concepto básico es ¿qué es la distribución normal? La distribución normal también la han llegado a conocer como la distribución de Gauss o la distribución de Laplace-Gauss, la cual tiene dos parámetros, la esperanza y la varianza. Aquí brevemente pongo la expresión matemática, no es una complejidad. Lo único que nos dice es que la esperanza de una variable x es igual a mu y la varianza de una variable x es igual a sigma al cuadrado. Eh, Aquí hemos introducido dos términos, esperanza y varianza, y ambos son parámetros. ¿Pero qué es un parámetro? Bueno, un parámetro es una medida estadística que resume y describe un aspecto poblacional. Cabe señalar que los parámetros son fijos pero inciertos. Esto cuando hablamos de estadística frecuentista. Por ahorita vamos a visualizar cómo se ve una distribución normal creada de una variable aleatoria. Aquí tenemos un poco más de nomenclatura o expresión matemática y lo único que tenemos es que sea X, este símbolo que está aquí es una biligulilla, la cual hace referencia a se comportan o tienden a. La n aquí es que tienen una distribución normal con dos parámetros, mu, que es la esperanza, y varianza, que es sigma. La esperanza es lo mismo que la media, sin embargo, muchos matemáticos le llaman esperanza. Entonces, esta oración termina culminando diciendo, sea X una variable aleatoria que tiende a ser una distribución normal con parámetro mu y desviación es estándar, perdón, y con varianza. Es lo único que nos está explicando esta expresión. Como les había mencionado, vamos a ocupar dentro de este curso el lenguaje de programación R, y aquí lo único que hicimos es generar una distribución normal con estos dos parámetros, mu y sigma. Eh, lo único que hicimos es agregar esta línea donde decimos que vamos a crear una distribución normal con 3000 datos que tenga una media de 0 y una desviación estándar igual a 1. En automático, pues el programa nos crea estos 3000 datos con estas indicaciones. Y si nosotros lo quisiéramos plotear, pues se vería de esta manera. Obviamente utiliza datos aleatorios, no son perfectos, pero vemos que este histograma, donde tiene las frecuencias, es muy similar a una curva gaussiana, la cual pues es se puede ver de esta manera. Sin embargo, la distribución normal no es la única que existe. Del lado derecho, lo que podemos observar es que está la distribución normal, el cual tiene sus dos parámetros, mu y sigma, y tenemos que cada línea roja representa justamente estas desviaciones estándar. Se nos ha enseñado que la distribución normal o de Laplace-Gauss es una distribución simétrica. El mismo porcentaje de distribución que tiene del lado derecho lo tiene del lado izquierdo, y en el centro justamente tiene el 68% de los datos. También se nos ha dicho que si nuestros datos no se cumplen normalmente, pues tenemos que usar a lo mejor estadística o análisis no paramétricos, lo cual es cierto, pero no necesariamente es malo. Del otro lado, les muestro un diagrama donde existen o donde se expresan, donde podemos observar diferentes tipos de distribuciones. Si bien siempre queremos que nuestros datos se comporten como una normal, pues esto no siempre es cierto.
Del lado aquí tenemos, de este lado tenemos diferentes tipos de distribuciones. Por ejemplo, tenemos una distribución uniforme, la cual el valor no cambia, el valor es constante. También tenemos una distribución Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson, y estos son importantes. A lo largo del curso vamos a estar viendo cómo se comportan principalmente estas tres distribuciones, porque dependiendo de nuestro fenómeno de estudio, de nuestra variable, no necesariamente se tiene que comportar como una normal. A veces se puede comportar como una Poisson. Entonces, debemos de conocer nuestro fenómeno de estudio para saber cómo se va a comportar, cómo lo vamos a modelar y qué análisis vamos a ocupar. Bueno, eh, algo también importante es saber que los datos tienen cierta estructura. Existen principalmente dos grandes estructuras, los data frame y los table. Los data frame principalmente tienen dos dimensiones, donde tienen las columnas, y cada una representa una variable, y las filas, donde cada uno representa una observación. Los table es un formato nuevo, es más novedoso, sin embargo, es solo una actualización de los data frame, nada más. No es mucha complejidad. Aquí les pongo una serie de paquetes, los cuales se encuentran en R y los pueden ocupar justamente para leer su estructura de datos. Es muy común usar este tipo de formato hoy en día, los archivos separados por coma, pero también se pueden leer diferentes tipos de datos. Datos en Excel, datos en SPSS, datos en MATLAB, y ustedes pueden, con estas funciones, pues, leer sus datos en R. Otro concepto muy interesante y muy importante es, pues, definir qué es una variable. Y bueno, una variable es cualquier atributo que se puede medir. Por ejemplo, podemos medir la estatura de una persona, podemos medir a lo mejor su peso, podemos medir algún tipo de actividad cerebral. Y es importante mencionar que las variables se denominan así porque es algo que varía, que no es fijo, varía dentro de una población o puede cambiar a lo largo del tiempo. Y esto pues es importante. Existen diferentes tipos de variables. Aquí tenemos en este esquema principalmente la gran clasificación de variables numéricas, variables categóricas, y tenemos los diferentes tipos de medición: continuo, discreto, ordinal y nominal. Esto solo es como una parte de repaso. Y tenemos cuál es su homólogo en el lenguaje de programación R. Aquí tenemos tres variables. Tenemos individual, height y sex, donde tenemos que la columna 1 hace referencia a A, B, C, D, E, que puede ser simplemente un texto, un carácter. Tenemos que height hace referencia a un valor numérico y sex hace referencia a factores. Entonces, esto es importante porque al momento de que ustedes lean sus bases de datos, pues tienen que diferenciar qué tipo de variable y cómo la están manejando. Aquí, por ejemplo, les muestro una forma de cómo leer los datos. Simplemente asignan unos datos a un objeto. Aquí los asignamos a el objeto nombrado como data, y podemos visualizar con STR o con Glimpse, pues la estructura de los mismos. Vemos que nos aparece una especie de summary, una especie de resumen donde tenemos las variables, cómo se está eh, manejando la variable y los datos. En este caso, por ejemplo, estado civil, tenemos que lo está contemplando como factor, un factor que tiene 6 niveles. Entonces, siempre es importante observar y checar cómo están estructurados sus datos. Para ser un poquito más claro y no redundante, pues
Eh, Esos son los tipos de datos que se pueden leer en R. Por ejemplo, pues empecemos con los datos numéricos. Aquí tenemos esta expresión donde la C solo es un elemento que nos indica que estamos concatenando ciertos elementos. Y aquí concatenamos números: 3, 5, 6 y un número que tiene una, eh, una fracción, un número decimal, 10.7. Si nosotros le preguntamos a R qué es, pues nos dice que es numérico. Tenemos también los enteros, que son datos, pues obviamente sin decimales, y solo son enteros prácticamente. En este ejemplo, pues tenemos 5, 3, 6 y 10, y pues R lo va a leer como íntegro. Tenemos los datos categóricos, y aquí tenemos dos ejemplos. Los primeros son caracteres. En este ejemplo, pues recuerden, la C es para concatenar elementos y tenemos que están entre comillas. Todo lo que implica texto, ya sea carácter o factor, tiene que estar entre comillas. Y aquí lo único que nos dice es que estos son caracteres. Simple, ¿no? Simple texto. A diferencia de los factores. Los factores son algo que vamos a estar ocupando muy frecuentemente, y aquí lo que nosotros observamos es que los caracteres principalmente representan categorías. Y aquí tenemos un ejemplo. En este data frame, lo que tenemos es la, la variable sexo, y aquí tenemos que hay diferentes tipos de factores, female o male, y nosotros lo podríamos asignar así. Sin embargo, cuando lo codifiquemos, debe estar como factor, no como carácter. Eso es importante. Para poder recodificar sus variables, pues pueden ocupar ustedes diversos paquetes. Este es uno de esos paquetes que se llama hablar, el cual solo mediante la implementación de este comando que se llama convert, ustedes pueden decidir cómo quieren que lo contemple, cómo quieren que contemple esta variable. Aquí le estoy diciendo que pues contemple ya sea como entero, como factor o como carácter estas variables. Y en automático me va a cambiar la estructura. Existen otros paquetes como dplyr, que lo pueden ocupar justamente para hacer esta codificación de sus variables. Bueno, otro concepto que es muy utilizado y que se suele confundirse mucho es qué es una estimación. Una estimación, pues bueno, es el conjunto de técnicas que nos permiten dar un valor aproximado de un parámetro. Hablábamos que el parámetro justamente nos iba a representar ese valor poblacional. Usualmente es representado con este símbolo, que es la letra griega teta, y justamente nos va, esta estimación, pues nos va a dar un valor aproximado de este parámetro. Si yo les preguntara, pues, cuáles son los diferentes tipos de estimaciones, pues aquí les pongo unos ejemplos, los cuales son los más clásicos. Tenemos que está el método de máxima verosimilitud o likelihood, el método de los mínimos cuadrados y los métodos de estimación bayesiana. Cada uno de ellos son diferentes tipos de estimación para los parámetros. Hay un término, una variante de este término que se llama estimación puntual. Eh, Cuando nosotros hacemos una estimación de un parámetro, normalmente le llamamos estimación puntual. Y esa estimación puntual, obviamente, no es nuestro parámetro teta, porque nuestro parámetro teta es desconocido. Se llama estimación puntual porque viene de una estimación, y para ser diferenciado del parámetro, se denota de esta manera: teta con un pequeño triángulo. Este pequeño triángulo puede estar así o puede estar arriba, y lo único que nos indica es que este valor
o este valor que va a tener teta es una estimación puntual, que viene de una estimación, ¿no? Bueno, también tenemos que diferenciar bien entre qué es una prueba estadística. Las pruebas estadísticas principalmente es un procedimiento el cual nos va a ayudar a decidir si nuestra hipótesis que nosotros nos estamos manejando es verdadera o es falsa. Si esta hipótesis, este supuesto de investigación que nosotros tenemos, es cierto o no. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve en R. Tenemos aquí unos datos, los cuales nos hablan sobre raza y el tiempo de horas que ve una persona televisión. Eh, para fines de este ejemplo, pues aquí nosotros observamos que se hace un simple t-test, una prueba T, donde queremos ver si hay diferencias en las horas de uso de la televisión en función del grupo raza, que tenemos dos grupos, raza blanca y raza negra. Cuando nosotros eh, ponemos esto dentro de nuestra consola, pues tenemos un resultado de esta manera. Cada estadístico va a tener su valor asociado. En este caso es un estadístico T, el cual pues tiene un valor de 15,88. Tenemos los famosos grados de libertad, que son eh, muy importantes para nuestras estimaciones. Y tenemos un valor P asociado, que nos han dicho mucho que si es arriba de 0,5 no es significativo, si es abajo de 0,5 es significativo. Pues todo depende de que quieras eh, responder. Algo muy importante que nos da cada prueba estadística son los intervalos de confianza, que muchas veces, más bien que pocas veces son analizados, los cuales son bastante informativos y los vamos a ver a lo largo del curso. Y también observamos que nos da una media por grupo. Aquí, por ejemplo, la media para el grupo de raza negra es de 4,17, mientras que la media para el grupo de raza blanca es de 2,77. Entonces, aquí lo único que nos está diciendo es que el tiempo de que ven la televisión estos dos grupos es distinto, nada más. A diferencia de si nosotros implementamos un modelo estadístico. Un modelo es la representación matemática de cualquier fenómeno. Un modelo que sea, por ejemplo, de nuestro fenómeno de interés, siempre va a llevar una ecuación matemática. Eso es lo que va a diferenciar a una prueba estadística. Em, ¿Cuáles son los modelos estadísticos más básicos? Bueno, pues una media aritmética es la expresión o la representación algebraica de, de cómo se comportan unos datos y es el modelo más básico. Sin embargo, pues los más conocidos son los modelos lineales, ¿no? Tenemos una clase preparada justamente para los modelos lineales donde vamos a explicar los supuestos, eh, cómo cómo se corre un modelo y cómo se interpreta. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo con los mismos datos que había presentado, horas de tiempo en función de raza, y tenemos cuando hacemos un summary de nuestro modelo, pues tenemos varias cosas. Tenemos que nos dan más información comparado con una prueba estadística, nos dan información sobre los residuales, nos dan información sobre los coeficientes, principalmente nos interesan las betas, nos dan los errores asociados, los valores T, los valores de probabilidad y los valores P, perdón, y son más informativos. Si nosotros quisiéramos
ver el efecto de otra variable. Bueno, esa es justamente una ventaja que tienen los modelos estadísticos sobre las pruebas estadísticas. Un modelo estadístico nos permitiría añadir una variable justamente para evaluar su efecto. Y entonces tendríamos aquí cómo se comporta ese efecto de esa variable sobre nuestra variable de interés, sobre horas de TV en este caso. Les digo, vamos a ir estando revisando estos modelos con más calma. Solo es importante que diferencien estos conceptos. Y bueno, les dejo este diagrama de flujo que es muy completo y la verdad nos ayuda para decidir qué prueba estadística o no usar. Recuerden siempre conocer cuáles son sus supuestos y saber qué están haciendo. Eh, un, un análisis estadístico es igual que un gol. Son poderosos, pero peligrosos si no sabemos qué estamos haciendo. Bueno, esta es la primera clase. Vamos a hacer las prácticas correspondientes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Pues me lo pueden hacer llegar y lo podemos estar checando con calma. Gracias.